podría dar en mujeres puérperas que pueden llegar incluso a presentar algún tipo de lesión para sí o para sus bebés, ¿no? Entonces, esos son los temas de lo que vamos a hablar ahora. En el caso de la esquizofrenia, hay varios tipos de esquizofrenia y obviamente estos se van a codificar con algún CIE diferente. Generalmente el que cambia es el último número, ¿no? Entonces vamos a tener a la esquizofrenia paranoide, que es la más común, la típica, ¿no? Entonces se le va a llamar esquizofrenia paranoide porque la persona va a presentar mayormente delirios de persecución, delirios de daño, delirios de esa naturaleza. Ahora, un poquito aquí para que entiendan, decíamos, ¿no? De que la mayoría de los términos en nuestra profesión han sido obtenidos de raíces, prefijos, sufijos, griegos y latinos. Entonces, el término esquizo significa división, ruptura, ¿no? Y fren, o frenia, viene de fren, que es mente. Entonces, la esquizofrenia es cuando la mente se parte. Entonces, normalmente lo que vamos a escuchar en esta enfermedad es que alguna persona que conocía, digamos, al paciente, dice, ¿no? Era una persona buena, era un buen estudiante, era el más alegre, era el más conversador, era muy bueno, ¿no? Y de un momento a otro es otra persona. Entonces, a eso se refiere con esquizofrenia. Entonces, y paranoide viene a ser por el hecho de que el delirio más frecuente es el delirio de daño, de persecución. La esquizofrenia simple es cuando predominan síntomas negativos, ¿no? Es más, o sea, hay un aplanamiento afectivo, puede haber una actividad ineficiente, ¿no? Como una depresión. Entonces, incluso aquí hay que tener un poco de, digamos, cuidado en el diagnóstico diferencial, porque yo podría estar frente a una persona que tenga una depresión, pero en sí es una esquizofrenia simple, ¿no? Y eso pues está asociado sobre todo a la búsqueda de antecedentes que pueda haber. Una esquizofrenia residual se va a llamar aquella en la que la persona ha pasado por episodios, digamos, con síntomas positivos, pero luego permanece en síntomas negativos a pesar del tratamiento. Entonces, hay algunos pacientes que hemos visto en las rotaciones que son esquizofrénicos, pero que de alguna manera sí reciben su medicación, toleran su medicación, pero no tienen pues una vida funcional como los demás, ¿no? Entonces, eso es para entender. La esquizofrenia catatónica, cuando además, digamos, de los problemas de alucinaciones, delirios, se van a presentar problemas motores. Entonces, la catatonía va a ser aquella en la cual va a haber cierta rigidez seria, ¿no? Entonces, y eso puede ser también una complicación. Y la esquizofrenia hebefrénica, que es tal vez la más peligrosa, porque es una esquizofrenia desorganizada. Entonces, en el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, paranoide, decíamos el delirio que predomina es el de daño, el de persecución, ¿no? Entonces, la persona incluso hasta podría sentirse seguro dentro de su entorno familiar, ¿no? En cambio, en la hebefrénica, los delirios, las alucinaciones son totalmente, digamos, desorganizadas, muy intensas, y eso hace que la persona tenga conductas muy erráticas, ¿no? Que sea muy peligroso tanto para sí mismo como para los demás. Entonces, dentro de todas estas, la esquizofrenia catatónica y la esquizofrenia hebefrénica son las que tienen peor pronóstico. Ahora, el diagnóstico de la esquizofrenia es clínico, aunque hubo un tiempo en el que se estaban haciendo pruebas de neuroimagen en el que veían, por ejemplo, cierta atrofia a nivel de las circunvoluciones, ¿no? En la corteza cerebral, un aumento en las cisternas de los ventrículos, etcétera, pero nada totalmente concluyente. Entonces, el diagnóstico sigue siendo clínico. Ahora, el tratamiento para todo trastorno psicótico y en específico para la esquizofrenia vienen a ser los antipsicóticos. Ahora, para recordar, los antipsicóticos es un grupo de fármacos que principalmente van a tener una interacción
sobre los receptores de dopamina. Entonces hay que bajar la dopamina que se está produciendo de más en la corteza cerebral, ¿no? En el núcleo accumbens y en otros lugares, ¿no? Ahora, en el caso de el cuadro, si el cuadro psicótico es agudo, entonces prefiero utilizar los antipsicóticos típicos. Entonces decíamos, los típicos fueron los primeros en aparecer, tienen gran potencia, pero también tienen múltiples efectos secundarios. Por ejemplo, producen somnolencia y pueden producir reacciones adversas, sobre todo en el sistema extrapiramidal, ¿no? Con consiguiente, problemas musculares. En cambio, si ya es algo crónico, entonces en ese caso conviene el uso de los antipsicóticos atípicos, que son más recientes, que no tienen tanta potencia, pero sí ayudan a un control, digamos, de mantenimiento y que tienen menos efectos secundarios. No estamos diciendo que no tengan, sino que son menores los efectos y tal vez hasta más tolerables, ¿no? Entonces, un poquito para recordar en el caso de los antipsicóticos, decíamos, ¿no? Los antipsicóticos típicos, llamados también de primera generación, anótenlo por ahí, también se les conocía con el nombre de neurolépticos. Entonces, no se llama neuroléptico a todos los antipsicóticos, sino solo a los típicos. Entonces son los de primera generación, son los primeros en aparecer, ¿no? También llamados como neurolépticos. Ahora, como fueron los primeros en aparecer, pues ya hace tiempo, ¿no? Por tanto, perdieron la patente, se producen de forma genérica y por tanto son bastante accesibles, ¿no? Bastante baratos, ¿no? El problema con los antipsicóticos típicos, ¿no? Si bien es cierto que son potentes, pero producen reacciones adversas medicamentosas. Por ejemplo, reacciones a nivel extrapiramidal. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Distonías agudas, ¿no? O sea, contracturas fuertes y sostenidas, sobre todo de la musculatura cérvico-facial, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más puede haber? Puede haber parkinsonismo, ¿no? Un temblor secundario al fármaco. Puede haber acaticia, ¿no? Decíamos, es un estado de desesperación en el que la persona no puede mantenerse tranquila y tiene que estar en movimiento. Y cuando el uso es prolongado, puede producir lo que se llaman las disquinesias tardías. Ya es una fatiga, una alteración en el trofismo de los músculos, ¿no? Eso. Ahora, otra cosa que también es importante recordar es que son también bastante sedantes, producen mucho sueño, ¿no? Y ahí vamos a tener a la cabeza al aloperidol, ¿no? Entonces, en el caso del aloperidol es el que más se utiliza, es más disponible, ¿no? Es bastante potente, útil para los síntomas positivos que se van a presentar en la esquizofrenia. En el caso del aloperidol hay en gotas que se puede utilizar, por ejemplo, para niños, se podría utilizar en el caso de que sea necesario, se puede utilizar para aquellas personas que tengan tal vez algo de intolerancia oral o en algunos casos, aunque no es del todo, para darlo en chártulas, ¿no? Entonces, ¿qué son las chártulas? Es como que mezclado dentro del alimento para que la persona lo pueda tolerar, muchas veces sin que lo sepa o bueno, sin que lo acepte, ¿no? Porque lo necesita, pero no lo acepta. Hay en gotas. El aloperidol también hay en ampollas. Entonces, hay aloperidol de 5 miligramos que se puede utilizar una, dos, hasta tres veces al día, se puede utilizar, ¿no? Hasta controlar los síntomas psicóticos. Hay aloperidol de canoato de 50 miligramos que se utiliza como depósito. Entonces el tiempo de vida es bastante largo y me puede cubrir cerca de un mes, ¿no? De liberación, con lo cual yo podría garantizar que una persona que no tiene adherencia, pues esté, digamos, con los niveles bajos de dopamina, ¿no? El aloperidol. También hay aloperidol en tabletas, ¿no? De 5, de 10 miligramos. Entonces es un fármaco bastante difundido. Otro fármaco es la clorpromacina, es uno de los primeros que se descubrieron y la característica de la clorpromacina es que también tiene un elevado poder sedante, ¿no? Y hay uno muy parecido a la clorpromacina que es la levomepromacina, ¿no?
que también se utiliza por su poder sedante más en control de insomnio refractario. La tioridazida, que también es otro, que no lo disponemos, pero con los dos anteriores, pues es más que suficiente. En el caso de los antipsicóticos típicos, recuerden, son muy efectivos con los síntomas positivos, es decir, con las alucinaciones, con los delirios y con la conducta agitada. En el caso de que la persona ya haya pasado la etapa aguda y la persona debe continuar con su tratamiento porque es un tratamiento permanente, en ese caso vamos a hablar de un cuadro crónico y ahí me utilizan o me sirven más los atípicos. Entonces, en el caso de los atípicos, tienen menor potencia, por eso es que ya los utilizamos solo para el mantenimiento y no para bajar rápidamente la fase aguda. En el caso de los atípicos, son de segunda generación, incluso hasta de tercera generación, y hay algunos. Todavía muchos de ellos están en patente, por tanto suelen ser costosos y producen menos efectos secundarios, ¿no? Menos efectos secundarios. Y si los típicos actúan más sobre los síntomas positivos, en el caso de los atípicos actúan más sobre los síntomas negativos. Son bastante útiles. A la cabeza la risperidona. Entonces la risperidona, recuerden, es el atípico que más se parece a los típicos por la afinidad con los receptores D2, ¿no? Entonces la risperidona tiene bastante potencia también sobre los síntomas positivos, ¿no? Como problema que puede producir igual, ¿no? Reacciones adversas extrapiramidales y también puede producir, es bastante frecuente, galactorrea, ¿no? Incluso en varones. La quetiapina es otro grupo de fármacos, la quetiapina, la olanzapina, la clozapina, son otro grupo de fármacos que también son bastante útiles, ¿no? Pero que, como decíamos, todavía están en patente y suelen ser bastante costosos. Entonces, en el caso de la quetiapina, ustedes han visto que lo hemos utilizado bastante y no necesariamente en cuadros, digamos, psicóticos. Entonces, utilizamos quetiapina para diferentes usos a diferentes dosis. Por ejemplo, entre 25 o 50 miligramos, la quetiapina tiene un buen poder sedante. Entonces lo utilizamos también fuera de etiqueta para lo que viene a ser problemas del sueño. Entre 50 hasta 150 miligramos es un buen ansiolítico. Entonces podemos utilizar para el control de la ansiedad, ¿no? Es más, en otros países incluso es primera línea, ¿no? Entre 150 y 300, es decir, un poco más de dosis, es bueno como antidepresivo en el trastorno bipolar. Entonces, recuerden ustedes que no le damos IRS a los pacientes con depresión bipolar, que le damos estabilizadores del ánimo, pero también una opción podría ser antipsicóticos atípicos, en ese caso quetiapina. Y más de 300 miligramos, ¿no? Ahí sí tiene una función antipsicótica en el caso de la esquizofrenia, ¿sí? Ahora, en el caso de la olanzapina, también es un fármaco bastante bueno, también se le puede utilizar en el caso del trastorno bipolar, ¿no? Muy útil en lo que es esquizofrenia. El problema de la olanzapina es que produce un aumento significativo de peso y por tanto eso podría hacer que la persona tenga riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, de ahí que lo reservamos un poco. También me puede servir por el poder sedante que tiene para ayudar en el sueño. La clozapina sería el fármaco, digamos, que más efectividad tiene en el caso de la esquizofrenia, pero es el que se reserva hasta el final, ¿no? Entonces, cuando tengo un paciente con esquizofrenia, lo primero es controlar los cuadros agudos con antipsicóticos típicos. Una vez que ya esté tranquilo, probar la vía oral, pasarle antipsicóticos atípicos. Si comienzan a haber brotes, la persona sigue psicótica con alucinaciones, delirios, lo que puedo hacer es regular la dosis en primera instancia, buscando siempre monofármaco. Ahora, si no controlara con eso, podría combinar antipsicóticos, muchas veces un atípico con un típico, ¿no? O hasta dos atípicos podría combinar. Y si eso no me resultara, ahí recién estaría indicada la clozapina. Entonces,
decimos que la clozapina es útil para trastornos de esquizofrenia refractaria. ¿Y por qué se guarda hasta el último la clozapina? Porque la clozapina puede producir disminución de neutrófilos, ¿no? Con leucopenia. Y eso puede predisponer a las personas a las infecciones. Entonces, es muy bueno, pero lo reservamos hasta el final por el problema hematológico que puede producir, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿qué haríamos en todo caso, no? Lo que podemos hacer es sí les damos porque es muy útil, pero vamos haciendo pues un control periódico de su hemograma, ¿no? Ahora, en el caso de la esquizofrenia, para ser específicos, la esquizofrenia tiene una carga genética, es autosómica dominante, quiere decir que se va a transmitir de generación en generación, sí o sí, pero su característica es que tiene dominancia incompleta. Entonces, por tanto, no se manifiesta en todos los descendientes. Requiere, ¿no? Requiere, por tanto, de un factor epigenético que despierte al gen, ¿no? Que lo despierte, que lo haga expresar. Entonces, ¿qué cosa puede ser esos factores epigenéticos que despiertan a la esquizofrenia? Entonces, puede ser problemas de crecimiento intrauterino, puede haber problemas durante el parto, ¿no? Hipoxia, sufrimiento fetal, puede haber problemas de poca estimulación en el neurodesarrollo, puede haber problemas psicológicos, traumas psicológicos bastante fuertes, y lo otro que desencadena también bastante es el uso de sustancias, sobre todo cannabis, ¿no? Marihuana. Entonces, muchos pacientes que si no hubieran consumido marihuana en algún momento, pues no hubieran despertado la esquizofrenia, eran potenciales transmisores, ¿no? Sus hijos probablemente hubieran tenido el gen, pero bueno, no, a lo menos ellos no hacían la enfermedad. Entonces, en el caso de la esquizofrenia, su diagnóstico es clínico, ya lo habíamos dicho. Y su principal característica es que confunde, ¿no? No logra distinguir lo que es la realidad que forma en su mente a raíz de los delirios, las alucinaciones, con la realidad de todos los demás, ¿no? Entonces hay una confusión ahí. Decíamos en las rotaciones también que la esquizofrenia tiene dos tipos de síntomas, ¿no? Los síntomas negativos se le llaman negativos porque van a disminuir la actividad psíquica, o también se les llama deficitarios. También les vamos a llamar síntomas primarios porque son los primeros en aparecer durante el desarrollo de la enfermedad. El otro grupo de síntomas son los síntomas positivos. Se les llama positivos porque aumentan la actividad psíquica, o también se les puede llamar productivos. Y son secundarios porque aparecen posteriormente. En el caso de los síntomas negativos, para que recuerden, todos comienzan con A, ¿no? Entonces, apatía, ¿no? La persona está apagada, desganada, ¿no? Aplanamiento afectivo, entonces no expresa ningún tipo de emoción o de sentimiento, y eso lo vemos en las facies de los pacientes, ¿no? Totalmente inexpresivos. Abulia, no tienen deseo de hacer actividades. Y actividad deficiente, ¿no? Son ineficientes, o sea, no logran volver a hacer su vida normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no pueden hacerlo además. Entonces, esos son los síntomas negativos, síntomas deficitarios o síntomas primarios porque aparecen primero. En el caso de los síntomas positivos, productivos o secundarios que aparecen después, tenemos a los delirios, a las alucinaciones, ¿sí? Ahora, lo que ocurre normalmente es que los síntomas negativos muchas veces pasan desapercibidos, y donde se dan cuenta tanto el paciente como la familia es cuando más adelante presenta síntomas positivos. Y a esa presencia de síntomas positivos como delirios y alucinaciones, normalmente se le conoce como brote psicótico. Entonces, ¿dónde llama la atención? Es en el brote psicótico. Ahí sí lo llevan, digamos, al médico, lo llevan al hospital, ¿no? Entonces, se ve que aquí puede haber algún problema relacionado con la psicosis, y bueno, se le inicia el tratamiento. Sí o sí hay que iniciar tratamiento.
pero lo ideal es tratar de llegar al diagnóstico. Entonces, si yo tengo un paciente psicótico que aparece en el hospital o en el establecimiento, ¿no? Y no hay mayor referencia, yo lo que digo, este es un paciente con un primer episodio psicótico, así a secas, porque no sé otra cosa. Entonces ahí tengo que tratar de ver qué cosa produce psicosis en esa persona. Podría ser consumo de sustancias, ¿no? Se ha pasado de vueltas con la cocaína, la marihuana que consumió y por ahí está presentando estos síntomas. Podría ser un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Podría ser una secuela post-convulsiones, ¿no? Posictal. Podría ser una secuela de un DCB. Podría ser un tumor cerebral, ¿no? Podría ser una alteración metabólica. Podría ser un problema endocrinológico, una tormenta tiroidea. Podría ser un problema infeccioso, una meningitis, una sepsis, etcétera. O sea, tengo que descartar qué es lo que está desencadenando la psicosis. Ya, ahora, una vez que ya he descartado todo, ahí como no hay otra cosa, ahí sí pienso en esquizofrenia. Entonces, además tengo que buscar antecedentes familiares. ¿Ha habido alguien? No, no lo sabemos, sí, tal, ¿no? De repente. Entonces, finalmente, cuando de alguna manera ya se concluye que la persona tiene esquizofrenia, preguntamos a la familia, ¿no? ¿Y cómo fue hace algunos años, no? ¿Notaron algún cambio repentino, brusco en su conducta, en su forma de ser? Doctor, ahora que nos los dice, sí, ¿no? Hace unos 3, 4 años, cuando tenía 14, 15, él ya no quería hacer nada, ya no iba a juntarse con sus amigos, todo el tiempo pasaba en su habitación, comenzó a cerrarse, ya ni quería ir a estudiar, ¿no? Se le notaba ahí que estaba como perdido. Entonces comenzó efectivamente con síntomas negativos. Y la familia te dice, bueno, pensábamos que era parte de su adolescencia, ya no le dijimos nada, etcétera. Entonces sí comenzó, como dice la teoría, con síntomas negativos, deficitarios o primarios, y ya después recién se dieron cuenta cuando brotó psicóticamente con síntomas positivos, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora, en el caso de las alucinaciones, las más frecuentes, y como habíamos dicho en general, en las alucinaciones, más son las auditivas. Y en este caso son voces que escuchan, ¿no? Voces personificadas de alguien que le da algún mensaje, algún tipo de indicación. Ya habíamos dicho que existen algunos tipos de esquizofrenia, la paranoide, que es la clásica, la más común, se caracteriza porque tiene síntomas positivos y síntomas negativos que muchas veces se alternan, pero su principal característica es el delirio de persecución, ¿no? La esquizofrenia simple es donde presenta solo síntomas negativos. Entonces, si ustedes recuerdan los síntomas negativos, apatía, aplanamiento afectivo, abulia, ¿no? Además es ineficiente. Entonces, esos síntomas podrían confundirse claramente con una depresión. Entonces, habría que ver, ¿no? Cuánto tiempo dura, cuánto tiempo ha estado así, si hay antecedentes, digamos, de problemas familiares en salud mental, etcétera, ¿no? La esquizofrenia residual es aquella que va a permanecer solo con síntomas negativos, eso es cierto, pero ya se encuentra en tratamiento, ¿no? Se encuentra en tratamiento. Ahora, muchas veces ocurre, y no sé si alguno de ustedes lo ha visto también en la rotación, es que muchos de los pacientes que atendemos en el Mental Cusco han venido de los hospitales, han venido de Almudena o incluso de otros centros mentales, ¿no? De otros comunitarios. Entonces, y cuando llegan, han llegado muchas veces con indicación de haloperidol, de canoato, de depósito, y muchas veces yo ya los he visto temblando, los he visto mal, ¿no? Entonces, si me están tolerando la medicación, si están teniendo una disciplina, digamos, en venir mensualmente al establecimiento, entonces yo preferiría cambiarles por antipsicóticos atípicos para que tenga menos efectos secundarios. Y muchos de los pacientes no quieren dejar la medicación
o ni siquiera es el paciente, sino es la familia, ¿no? No, 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 déjele nomás con su ampolla, ¿no? No, 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 no le toque, déjele con su ampolla. ¿Por qué es esto? Porque de alguna manera cuando, digamos, se descompensaba y tenía síntomas positivos, es peligroso, ¿no? O sea, está fastidiando a todo el mundo, está comenzando a hablar nuevamente algunas incoherencias, está con alguna actitud hostil, agresiva. Entonces, prefieren tenerlo apagado, ¿no? Prefieren tenerlo apagado y no quieren que cambie el medicamento de un antipsicótico típico a uno atípico. Entonces, ¿en qué caso le vamos a llamar esquizofrenia residual? Cuando lo que notemos en la persona sea principalmente síntomas negativos, pero asociado a que se encuentran en tratamiento, ¿no? Entonces, eso. Ahora, la esquizofrenia catatónica, ya habíamos dicho, ¿no? Que es aquella que además de tener las alteraciones, digamos, positivas o negativas, presenta síntomas motores, ¿no? Como rigidez seria, ¿no? Entonces, es como esa película, no sé si ustedes han visto y sería muy bonita que la vean, que se llamaba Despertares, ¿no? Con Robert De Niro y con Robin Williams, en las que un médico descubre, ¿no? Por casualidad que sus pacientes que estaban en una situación catatónica, pues tenían ciertas reacciones. Y por ejemplo, en una de esas a uno le da una pelota y coge la pelota, ¿no? Y se queda ahí, no se mueve. O tú, digamos, lo coges al paciente y le dices, a ver, voy a controlarle el pulso, ¿no? Entonces levantas la mano y le estás controlando ahí el pulso, terminas y el paciente sigue y se queda, ¿no? Entonces esa es una rigidez seria, ¿no? Y el estupor catatónico que pareciera que el paciente está dormido, está en un estado de inconsciencia, pero que puede reaccionar, ¿no? Y algunas veces hasta agresivamente frente a eso. La esquizofrenia hebefrénica, dijimos que es una de las más riesgosas, es desorganizada porque sus delirios y alucinaciones son bastante raras, ¿no? Entonces, por tanto, tienden a tener una serie de conductas muy erráticas y muy peligrosas, ¿no? Entonces, tanto la catatónica como la hebefrénica son las de peor diagnóstico. Ya habíamos dicho, el tratamiento para la esquizofrenia, antipsicóticos atípicos orales. ¿Por qué decimos de frente antipsicóticos atípicos? Porque la esquizofrenia es crónico, ¿no? A diferencia de un episodio psicótico, ¿no? En el que tenemos que bajar rápidamente los síntomas. Pero en el caso de la esquizofrenia, sí es crónico, o sea, toda la vida la persona va a tener este mal. Entonces, ¿qué tiene que utilizar? Antipsicóticos atípicos, ¿no? Eso. Entonces, en primer lugar, un atípico es lo más recomendable, ¿no? Puedo utilizar dos atípicos o puedo utilizar un atípico más un típico, esa es una forma de combinar. Y en tercer lugar, ¿no? Cuando ya haya fallado la medicación, recién utilizamos la clozapina. Entonces, el más efectivo es la clozapina, pero es la tercera elección, sobre todo para esquizofrenia refractaria. Ahora, incluso podría darse el caso en el que si no responde a clozapina, tendríamos que ver el hecho de la terapia electroconvulsiva, el electroshock, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que, digamos, ya está tomando sus antipsicóticos atípicos y sigue, digamos, con alucinaciones, sigue con delirios? Lo primero que tendría que ver es si el paciente está teniendo una adherencia adecuada a su tratamiento. Muchas veces el paciente no lo toma y la familia no le hace tomar, ¿no? Entonces, habría que ver eso. Primero, la adherencia. Ahora, y si el paciente no está tomando la medicación, es reticente, se pone agresivo cuando le hacen tomar la medicación, yo podría pensar en antipsicóticos de depósito, ¿no? ¿Cuáles eran los antipsicóticos de depósito? Los que utilizamos. Decanoato, vienen en forma de decanoato, ¿no? Entonces, decanoato de aloperidol de 50 miligramos y tenemos el otro que es el decanoato de flufenacina de 25 miligramos. Entonces, hay forma, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender esto? De que el paciente necesite su medicación, pero no haya una buena adherencia. En el Hospital de Salud Mental de Almudena, ¿no? Entonces, he visto que lo han retomado este año, pero había los años anteriores, era ya toda una experiencia
que era que el último viernes de cada mes se salía en operativo. Entonces se conseguía ambulancias de los hospitales, de las clínicas, se sacaba los carros de seguridad ciudadana, porque la beneficencia pertenece a la municipalidad, y se transitaba por las calles buscando a los pacientes esquizofrénicos en condición de calle, ¿no? Lo que antiguamente se llamaba los pacientes orates, ¿no? Entonces, los que están ahí deambulando en las calles, se les ve todos cochinitos, que están viviendo bajo el puente, están con plásticos, tienden a ser acumuladores, etcétera. Ese paciente no tiene un soporte familiar, social adecuado que le permita tener pues una adherencia al medicamento. Entonces, ¿quién le va a hacer tomar sus pastillas diariamente? No tienen familia, no están en abandono. Entonces, en esos casos, la beneficencia a través del hospital de Almudena, lo que hacía este operativo, se salía por las calles y se recoge a los pacientes, ¿no? Se les recoge, se les lleva al hospital de Almudena, ¿no? Pasan una evaluación con el psiquiatra, les hacen colocar su ampollita de haloperidol de canoato de 50 miligramos, los hacen entrar al interior del hospital, los bañan, les cortan el pelo, los rasuran, ¿no? Les cambian de ropa, entonces consiguen ropa para eso, y encima les hacen comer su pollito a la brasa, ¿no? Su cuartito. Termina eso y plum, otra vez vuelven a condición de calle. Y así cada mes, entonces de alguna manera, con eso se garantiza que la persona no esté pues agresiva, hostil, se ponga en peligro a los demás. Es una estrategia, pero que se puede hacer. ¿Qué utilizamos ahí? Antipsicóticos de depósito. El tratamiento es multidisciplinario. Entonces, ustedes han visto en las rotaciones que, si bien es cierto que nosotros le damos la medicación, la parte tal vez más significativa, pero también participan en psicoterapia, hasta donde puedan, ¿no? Porque hay muchos que están totalmente alterados y no va a aprovechar nada, pero hay algunos que sí llevan su psicoterapia. ¿Qué más hacemos con ellos? Rehabilitación, ¿no? Muchos de ellos han perdido funcionalidad y no hacen sus cosas. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Rehabilitación. ¿Qué tipo de rehabilitación? Psicosocial. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volver a ser efectivo en su quehacer diario, ¿no? Que aprenda a cocinarse, que aprenda a prepararse un té, que aprenda o que reaprenda, ¿no? En bañarse, en su autocuidado, etcétera. Y también podemos hacer rehabilitación laboral para que de alguna manera puedan tener alguna forma de ingreso. Entonces han visto en el comunitario que había letreros, no han participado obviamente ustedes en ningún taller, pero se hacen talleres de chocotejas, talleres de gelatinas, talleres de tejido, talleres de cerámica, todo. ¿Para qué? Para que nuestros usuarios aprendan, puedan hacer algo, incluso luego les ayudamos a exponer y a vender. Y últimamente, algo que ha surgido, no, no vamos a tomarlo como orgullo, pero sí, ¿no? Me han hecho caso y estamos haciendo terapia de rehabilitación cognitiva. Entonces, a nuestros usuarios le están haciendo talleres en los que se les da que hagan ejercicios, ¿no? De neuropsicología especializados en rehabilitar cognitivamente a los pacientes con Alzheimer. Pero en este caso, los estamos utilizando según el deterioro cognitivo que tengan nuestros pacientes para poner en marcha nuevamente su mente, ¿no? Entonces es algo que estamos haciendo. Ahora, podría darse el caso que un paciente que ya tenemos, digamos, controlado con su medicación de todo el tiempo, de un momento a otro se descompensa. Y si recuerdan una de las primeras clases que avanzamos, lo que descompensa a los pacientes es generalmente el estrés. Entonces, si uno de nuestros pacientes está siendo sometido a estrés de alguna naturaleza, se puede descompensar y por tanto lo vamos a notar agitado y agresivo, ¿no? Entonces, en cuyo caso, la forma más rápida de controlar va a ser con antipsicóticos típicos. Ahora, si está agitado, pues no me va a recibir las pastillas, ¿no? Entonces, en ese caso, tendré que ir a haloperidol intramuscular, ¿no? O endovenoso, diluido, etcétera, una vez que lo contenga. Pero entonces tengo que ver cómo está el paciente en su momento, ¿no? Decíamos que la esquizofrenia tiene buen pronóstico y mal pronóstico, ¿no? ¿Cuándo va a ser buen pronóstico?
cuando el paciente ya haya estado adaptado previamente, ¿no? Es un paciente que ya estudiaba, ya trabajaba y brota, ¿no? De repente a una edad un poquito más tarde. Si el paciente ya formó familia, si el paciente ya tenía una historia familiar, pues probablemente tenga buen pronóstico también por el acompañamiento, ¿no? Ahora, si el paciente desarrolló, digamos, su capacidad mental, intelectual adecuada y llegó a tener un oficio, pues es mucho mejor. Y si el inicio fue súbito de los síntomas, es muy probable que con el tratamiento, pues cortemos y hasta pueda quedar en un trastorno psicótico breve, ¿no? ¿Cuándo va a ser de mal pronóstico? Cuando tenga una gran variación de síntomas y sobre todo tienda a ir a síntomas negativos. O sea, que el paciente que permanece en síntomas negativos, lo que está haciendo es deteriorando sus funciones mentales y muchas veces va a quedar con deterioro, ¿no? Si es desde muy joven será pues un retraso, va a quedar con eso. ¿Cuáles son de mal pronóstico? La esquizofrenia catatónica y hebefrénica, ¿no? ¿Cuándo es de mal pronóstico? Cuando la aparición de los síntomas ha sido insidioso, ¿no? Poco a poco y no se dieron cuenta. ¿Cuándo es de mal pronóstico? Cuando hay una demora en el inicio del tratamiento. Cuanto más tiempo se demore en darle un tratamiento adecuado, pues el pronóstico es peor, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es algo que hemos hablado sobre la esquizofrenia. Otro trastorno psicótico dentro de este grupo son los trastornos delirantes. Entonces, su principal característica es que tiene delirios. Ya habíamos hablado con muchos de ustedes cuando hablamos sobre pensamiento, que un delirio es una alteración del contenido del pensamiento. Y el delirio como característica tiene las tres Is, ¿no? Si lo van a recordar. Es irreal, o sea, no es cierto. Es irracional, o sea, no hay forma que sea así. Y es irrebatible, ¿no? O sea, por más que le demos pruebas de contrastación con la realidad, la persona no va a cambiar de idea y lo va a tomar como cierto. Eso es un delirio, ¿no? Eso es un delirio. Entonces, y en el caso del delirio, también podemos decir que es apodíctico, ¿no? Quiere decir que la persona lo toma por una certeza, ¿no? Muchas veces este delirio tiene que ser sistematizado, o sea, no es simplemente que se cree que es el Mesías, ¿no? Sino que ese delirio lo ha ido construyendo y ha visto, ¿no? Tal vez ha creído que su nacimiento ha sido especial, que durante su juventud tenía ciertas capacidades que lo hacían de adulto, ¿no? Etcétera. Entonces, es sistematizado y es bien explicado. Eh, Ojalá que hayan visto, si no la puedan ver. Es una película que se llama La Isla Siniestra, ¿no? No recuerdo el director, pero el actor principal es Leonardo DiCaprio, ¿no? Y ocurre de que a él aparece, ¿no? Como que fuera un detective que está investigando una desaparición de una persona y en sí es el paciente que ha construido todo un delirio y lo que estaba haciendo era con ese delirio ocultar un problema que había tenido con su familia, ¿no? Entonces, es un delirio bien sistematizado, ¿no? Es bien complicado. Ahora, si este trastorno de ideas delirantes dura más de 4 semanas, hablaremos pues de un trastorno delirante, ¿no? Si dura más de 3 meses, es un trastorno delirante crónico. Va a presentar el delirio, pero la persona puede presentar algún tipo, digamos, de funcionalidad en el resto de su vida, ¿no? Entonces, yo he tenido una paciente que tenía un trastorno delirante, pero que se desencadenó de alguna manera por algo relacionado, ¿no? Era una señora que tenía una agencia de turismo y que incluso había transportado a los jugadores del Cienciano cuando estaban en esto de la Copa Libertadores, la Recopa, y sí le iba bien a la señora, ¿no? Solo que en una oportunidad habían contratado toda una promoción de colegio, había contratado sus servicios y resulta que hubo un inconveniente y el vuelo salió antes y las personas habían llegado a una hora diferente y obviamente no viajaron y todo se alteró, ¿no? Entonces, en ese caso,
le hicieron una serie de problemas, la denunciaron, tuvo juicios, etcétera. Entonces, aparentemente ella logró demostrar que no era su problema, era de la emisión de los tickets y todo, pero quedó con todo ese trauma de los procesos legales y todo lo que se le venía. Entonces, y ella comenzó a generar un delirio, ¿no? Y luego ya también que todos le debían dinero, que los del Cienciano nunca le habían pagado, etcétera. Entonces, era un delirio muy, digamos, sistematizado. Pero la señora podía hacer su vida, ¿no? Y muchas veces, de alguna manera, se olvidaba de eso, comenzaba a hacer algo, volvía a ver el tema y otra vez se reactivaba el delirio. Entonces, eso no ocurre en la esquizofrenia, donde hay alteraciones, delirios, alucinaciones. En cambio, en el trastorno delirante tiene el delirio, tiene esas ideas extrañas, raras, sistematizadas, pero puede ser muy funcional, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la diferencia con la esquizofrenia? Decíamos, la diferencia con la esquizofrenia es que en la esquizofrenia además van a haber alucinaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, y si también tiene una predominancia de síntomas negativos, es esquizofrenia, ¿no? Y si estos delirios se dan en adolescentes, también es esquizofrenia, ¿no? Porque tendría que ser muy elaborado. Entonces, recuerden, el trastorno delirante, solo delirios. Ahora, existe, hemos estado hablando con alguno de ustedes, lo que son los trastornos de personalidad del clúster A. Y ahí hablábamos del trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizotípico de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad. Entonces, estos tres trastornos que pertenecen al grupo A tienen esa característica, ¿no? De presentar ideas raras. Por eso se les conoce como extravagantes, excéntricos, ¿no? Entonces, en el caso del trastorno paranoide de la personalidad es eso, o sea, todo el tiempo está pensando que alguien le quiere hacer daño. Entonces, sí podría haber un delirio, un trastorno delirante de daño. Entonces, la pregunta es cómo distinguimos entre el trastorno paranoide de la personalidad con un trastorno delirante. Es que en el caso del trastorno de la personalidad pueden haber antecedentes familiares, en el caso sería esquizofrenia, y también en el hecho de que el trastorno de personalidad es desde muy niño, entonces siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido un niño que incluso desde colegio pensaba que todo el mundo le miraba mal, que le estaban saboteando las cosas. En cambio, el trastorno delirante puede ser adquirido, puede quedar, como les decía, en este caso a raíz de esta señora que tuvo todos los problemas esos de los juicios, entonces a partir de ese momento apareció el trastorno delirante. Pero antes de eso, la persona tenía toda su vida normal. En cambio, en el trastorno de personalidad, por ejemplo, paranoide, siempre fue así, ¿no? Entonces, el delirio, ya decíamos, es irreal, no es cierto, es irracional, no hay forma que sea así, es irrebatible, o sea, por más que le demuestre lo contrario, no va a cambiar. Y por tanto decimos que los delirios son apodícticos, o sea, la persona los toma como una certeza total, ¿no? Entonces puede haber un delirio paranoide, ¿no? Me espían, todos complotan contra mí, ¿no? Todos me están queriendo hacer daño. Hay delirios de tipo celotípicos, ¿no? Mi pareja me es infiel, todo el tiempo está celando a su pareja, ¿no? Pero ya no es solamente que la cela, sino que inventa cosas, ve cosas donde no hay, etcétera. Un delirio erotomaníaco, ¿no? Entonces es cuando la persona cree que mantiene una relación sentimental, amorosa con alguien, ¿no? Entonces, un delirio erotomaníaco, por ejemplo, sería que alguien venga y diga que tiene una relación afectiva, ¿no? Un amorío, ponte con, no sé, pues con, ¿cómo se llama esta? Ya con Shakira, digamos, ¿no? Entonces es algo que no es cierto, pero la persona lo piensa de esa manera. Delirios de daño, ¿no? Entonces me odian, me quieren hacer daño. Delirios megalomaníacos, o sea, la persona cree que tiene características o poderes, ¿no? Que puede hacer, o sea, es que es una gran, tiene una gran habilidad, tiene superpoderes o es una persona muy importante. Delirios de enfermedad, ¿no? Que tiene una enfermedad, que se va a morir, etcétera. Y pueden haber delirios raros también, ¿no? Los que son muy elaborados.
Eso es el trastorno delirante. ¿Cómo se trata? Igual con antipsicóticos, ¿no? Con antipsicóticos. Tratamiento esquizoafectivo. Decimos, es una especie de mezcla entre un trastorno de esquizofrenia y un trastorno bipolar, ¿no? Entonces tiene síntomas anímicos, recuerden. Los síntomas anímicos o los cambios anímicos puede ser depresión hacia abajo o manía hacia arriba, ¿no? Entonces, de tipo depresión o de tipo bipolar. El tratamiento, ¿no? Si tiene delirios, tiene alucinaciones y es de tipo depresión, le puedo tratar con antidepresivos. Pero si es de tipo bipolar, es decir, que se va con manía, le puedo tratar con estabilizadores del ánimo, ¿no? Esa es la idea. Ahora, muchos de estos síntomas aparecen en forma simultánea o se alterna, ¿ya? Y los síntomas psicóticos, es decir, alucinaciones y delirios, y en ese caso hay que darle antipsicóticos. Entonces, el trastorno esquizoafectivo es eso, no es una variación entre depresión más psicosis o un trastorno bipolar más psicosis. Entonces, viendo qué es lo que se trata, lo vamos a ver ahí, ¿no? Síntomas anímicos, ¿no? Entonces está deprimido la persona y luego de unos meses aparece un delirio, ¿no? En ese caso sería una depresión psicótica, porque lo que apareció primero fue una depresión y después de un tiempo recién aparecieron los delirios, ¿no? En cambio, si la persona tiene toda la clínica de esquizofrenia y después de un tiempo aparece una depresión, entonces eso ya también es un trastorno esquizoafectivo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Un episodio psicótico breve, ¿no? Breve o reactivo, podríamos decirlo así, es aquello que suele tener un desencadenante. Entonces, sí va a cursar con alucinaciones, con delirios, con conducta agitada, desorganizada, pero puede y debe haber un gatillante, ¿no? Entonces, pónganse, las personas que han estado en el sismo de Venezuela, ¿no? Y ven que toda su casa, su edificio se cae, que desaparece su familiar, etcétera. Entonces, en ese momento, por el estrés tan fuerte que ocurre eso, la persona psicotiza, ¿no? Entonces, se vuelve loco, se desespera, ¿no? Comienza a ver cosas, a hablar. Entonces, hay un desencadenante. Entonces, eso va a ser un trastorno psicótico breve. Puede durar más de un día, pero tiene que durar menos de un mes, ¿no? Entonces, esa es su característica. Más de un día y menos de un mes, ¿no? Se recupera por completo. Se le va a dar tratamiento antipsicótico, eso es cierto, pero se recupera por completo. Por tanto, tiene buen pronóstico. El tratamiento antipsicótico. Si está psicótico, hay que darle antipsicótico. Y sobre todo buscar cuál es la causa, ¿no? Lo más importante es buscar cuál es la causa. Para eso, ¿qué tendría que hacer? Exámenes, ¿no? Dosaje de drogas, neuroimágenes. Entonces, si alguien de un momento a otro, sin mayor, digamos, sin mayor antecedente, comienza a psicotizar, podría ser pues un tumor cerebral, ¿no? Entonces una neuroimagen me ayudaría. Si alguien se presenta psicótico, habla tonteras, está alucinando, podría ser alguien que se haya pasado de drogas, ¿no? O una infección, un hipertiroidismo, etcétera. Entonces, por eso es que cuando tenemos un episodio psicótico, lo primero es encontrar la causa de eso. Y si no me queda, ya pues ahí recién voy pensando en que pueda ser trastorno delirante, un trastorno esquizoafectivo o un trastorno de esquizofrenia, ¿no? Ahora, en el caso de la psicosis postparto, entonces igual, ¿no? Va a presentar, digamos, alucinaciones, delirios, pero su característica es que es en mujeres puérperas, o sea, mujeres que han dado a luz hasta hace 1 o 2 meses atrás, ¿no? Entonces, eso. Ahora, la persona probablemente, y eso es una casi regla, han presentado depresión postparto y la psicosis viene a ser una complicación de esa depresión. Entonces habría que ver eso, ¿no? Tiene un buen pronóstico y el tratamiento también es antipsicótico, pero obviamente lo que voy a tener que hacer es, digamos, quitar la lactancia, ¿no? Porque sí puede pasar el antipsicótico por la leche materna, ¿sí? Entonces, eso es en general lo que teníamos que hablar sobre los trastornos psicóticos, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario?
Doctor, una pregunta. Dígame. Sí, para aclarar con respecto a, bueno, la esquizofrenia, sí o sí el paciente, o sea, me refiero, los familiares o al menos el paciente tiene que decir que tuvo cambios de síntomas negativos a síntomas positivos, por ejemplo, o no tiene que haber estos cambios. Eso quiero aclarar un poquito nada más. O sea, no, pues es que la idea es la siguiente, ¿no? Decíamos, o sea, con los síntomas negativos muchas veces pasa desapercibido. O sea, la familia, luego cuando analizas un poco, te va a decir, sí, sí, ahora que lo recuerdo, hubo, ¿no? O sea, sí tiene que haber. Por eso se llaman síntomas primarios, porque aparecen siempre. Ahora, el asunto es de que no se hayan percatado, ¿no? Entonces, ahora, en base a eso, si yo les preguntara, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas palindrómicos de la esquizofrenia? Recuerden ustedes que palíndromo es los síntomas de inicio. Entonces tendrían que decir apatía, abulia, aplanamiento afectivo y actividad ineficiente. Entonces sí o sí tiene que presentarse los síntomas negativos. Ahora, como te digo, ¿no? Ha brotado después de 2 o 3 años de los síntomas negativos, pues la familia tal vez o el propio paciente no los va a recordar o no los ha tomado en cuenta, ¿no? Pero sí tiene que haber ese cambio, ¿no? Y cuando ya se dan cuenta es porque ha brotado, o sea, los síntomas positivos se han presentado en mayor cantidad, ¿no? Muy bien, vayamos entonces con el siguiente tema para terminar, pero vamos a tomarnos un pequeño descansito de unos 4 minutos, ¿ya? Para que tomen algo de agua, se acomoden, se pongan su pijama, ya acomoden las almohadas y todo. Entonces eso, ¿no? Entonces, unos 4 minutitos, ¿ya? Nos vemos en ese tiempo.
Muy bien, jóvenes, continuamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora ya como último tema, esto que también es bastante frecuente, que es el trastorno por consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, lo que anteriormente se llamaba como adicciones, ¿no? Entonces, el término cómo se le encuentra en los clasificadores de enfermedades es eso, trastorno por consumo de sustancias. Vamos a ver algunos conceptos para que de alguna manera nos quede claro, ¿no? Entonces, la dependencia viene a ser una situación en la cual la persona necesita de la presencia de la sustancia, ¿no? Entonces, y esto, si no lo obtiene, genera una serie de síntomas bastante fuertes llamados como abstinencia. La dependencia es sinónimo de adicción. Entonces, ahora, la abstinencia, hay que recordar, es el malestar que se va a presentar al dejar de consumir o al disminuir la dosis habitual, ¿no? Entonces, ahora la abstinencia va a presentar una serie de síntomas físicos como dolores, malestares, contracturas, temblores, ¿no? Problemas digestivos, problemas musculares, etcétera, físicos, pero también va a producir una serie de síntomas psicológicos como intranquilidad, nerviosismo, irritabilidad, ¿no? Un deseo imperioso de volver a consumir. Esa es la abstinencia, ¿no? Entonces es el malestar que se produce al no consumir. Un estado de abstinencia máximo, por ejemplo, en el caso del alcohol, se llama el delirium tremens, ¿no? Entonces la persona incluso puede llegar a delirar hasta convulsionar si no consume la sustancia. La tolerancia es aquel fenómeno en el cual la persona necesita cada vez mayores dosis para lograr el mismo efecto. Entonces es aquella persona que antes se embriagaba con un par de botellas, ahora necesita más, no se puede embriagar, consume bebidas destiladas, no se puede embriagar, consume hasta el alcohol etílico, es decir, cada vez necesita mayor cantidad de dosis. Ahora, ¿a qué le vamos a llamar abuso? O también le llamamos como consumo perjudicial. Entonces, así se define, ¿no? Es una buena persona, pero cada vez que toma, le embarra. O sea, es eso, ¿no? Es solamente se produce, digamos, los molestias, las molestias, los conflictos, los problemas cuando la persona consume. Entonces, ahí habría que ver eso, ¿no? Una intoxicación va a ser cuando la persona presente algunos síntomas porque la sustancia se ha ingerido en cantidades mayores que afectan la fisiología del cuerpo, ¿no? Entonces, alguien que se pasa de alcohol, se toma de más, ¿no? Entonces va a tener una intoxicación alcohólica. Alguien que se pasó con una sobredosis de drogas es una intoxicación, ¿no? Y el otro término que también hay que recordar es lo que se llama el craving. Entonces, el craving es un deseo imperioso que viene de consumir, es como un antojo fuerte, irrefrenable, ¿no? Entonces, y muchas veces ese antojo es lo que hace que la persona pues tenga una recaída. Está decidido, está centrado, está siguiendo su tratamiento, pero de pronto tiene como una especie de antojo irrefrenable y ¡plá!, vuelve a consumir. Entonces, ahora, en el caso, por ejemplo, del tratamiento a largo plazo, una de las cosas que hay que hacer es el manejo del craving, ¿no? Identificar qué le produce craving. Entonces le puede producir la música, ¿no? Cada vez que tomaba, escuchaba cierto tipo de canciones, ¿no? Salsa, cumbia. Entonces cada vez que escucha eso, se reactiva el craving y la persona tiene el riesgo de consumir, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Ahora, en el caso de la intoxicación, hay que ver que esto se puede resolver rápidamente. Ha pasado, ¿no? Que muchas personas vienen en un estado así etílico totalmente fuerte, ¿no? Intoxicados, se les nota así todo hasta inestables, ¿no? Hemodinámicamente, mal, náuseas, vómitos, intolerancia oral, con unos temblores terribles, incluso puede llegar hasta convulsiones. Entonces, y muchas veces lo llevan al hospital y en el hospital dicen, ¿no? Ya, bueno, se va a quedar internado para desintoxicar, ¿no? Ese término, desintoxicar. Entonces, y pasa unos 2, 3 días y llaman a la familia y dicen, ya se lo pueden llevar, ya está desintoxicado, ¿no? Entonces la familia a veces
no entiende esto y dice, no, pero ¿cómo nosotros pensábamos que se iba a quedar por lo menos unos 2 o 3 meses? No, solamente se iba a quedar en el hospital para desintoxicar, ¿no? Entonces, la desintoxicación, ¿en qué va a consistir? En dejar que pase el tiempo de vida media de la sustancia. Entonces, en el caso del alcohol, el tiempo de vida media es de entre 24 a 48 horas, 72 horas. Entonces, si una persona deja de consumir esa cantidad de días y el hígado está funcionando y procesando, lo que va a hacer es metabolizar lo que quede de alcohol en su cuerpo y ese alcohol desaparece. Eso es una desintoxicación. Ahora, si la persona ha consumido en exceso cocaína, ¿no? Y sabemos que la cocaína produce un problema adrenérgico con problemas de taquicardia, fibrilación, entre otras cosas. Entonces, ahí el proceso de desintoxicación será pues hidratación, control, monitorización, digamos, de la función cardiovascular, etcétera. Entonces, la desintoxicación es breve, ¿no? Es por unos días. Ahora, lo que sí pasa, digamos, que la persona, una vez que salga del hospital, es muy probable que vuelva a consumir de inmediato. Entonces, ahí habría que haber tal vez un mecanismo por el cual la persona pueda quedar internada para controlar que no haya un consumo de sustancias. A ese proceso, que pase un tiempo en el que la persona no consuma la sustancia y su cuerpo deje de producir abstinencia al no tener la sustancia, a ese proceso más bien le vamos a llamar deshabituación, ¿no? Entonces, así como tomaba, consumía frecuentemente y se fue adaptando y su cuerpo fue recibiendo y, digamos, utilizando la sustancia y se formó un mal hábito, ahora lo que hay que hacer es con el tiempo esperar a que el cerebro se olvide de la sustancia. Ese proceso se va a llamar deshabituación, ¿no? Ahora, en ese tiempo la persona no va a consumir. Entonces, nuevamente vamos. Y si no consume, ¿qué va a pasar? Va a presentar abstinencia, ¿no? Entonces, ahora, en muchos casos la persona lo que ocurre es de que cuando, digamos, de alguna manera le ha pasado un problema y ha tenido alguna situación, ha reflexionado, ha tomado la decisión de no volver a consumir la sustancia, entonces deja de consumir, entonces, y al dejar de consumir, ¿qué va a producirse? Abstinencia. Y la abstinencia puede ser tan incómodo, tan molesto, que la persona por no sentir esa abstinencia vuelve a consumir. Y cierto, ni bien consumir, desaparece la abstinencia. La persona muchas veces ya no, digamos, consume solo por el bienestar que tiene, sino por evitar el malestar de la abstinencia, ¿no? Entonces, ahora, si yo a una persona, por ejemplo, ¿no? Entra a un plan de rehabilitación y decimos que la persona tenemos que internarle para la deshabituación. En la deshabituación no debe consumir absolutamente nada de la sustancia. Entonces, ¿qué va a pasar si no consume la sustancia? Si está, por ejemplo, encerrado en un lugar donde no hay acceso a la sustancia, va a presentar abstinencia. El trabajo médico ahí es cubrir los síntomas que se van a presentar por la abstinencia. Si la persona tiene riesgo neurológico, incluso de convulsionar, le daré algo que evite las convulsiones. Ayudaré a que el cuerpo metabolice más rápido el alcohol. Si la persona tiene algún tipo de neuropatía alcohólica, ¿no? Entonces podré darle algún suplemento de vitaminas, ¿no? Si hay una afección hepática, etcétera, tendré que darle algo para ayudar a proteger, por ejemplo, silimarina, ¿no? Si la persona no puede dormir, tendré que ver el hecho de qué hago para que la persona duerma. Si la persona va a experimentar algún tipo de ansiedad, intranquilidad, nerviosismo, ¿no? Ansiedad por dejar de consumir, tendré que darle tal vez por ahí un antidepresivo. Entonces, la deshabituación va a significar eso, ¿no? Darle tratamiento para evitar la abstinencia y también para bajarle el craving, ¿no? Entonces, eso. Entonces, hay algunos criterios que los voy a mencionar que ya no se utilizan del todo, pero nos pueden ayudar a tener un concepto de lo que es en sí una dependencia a las bebidas, ¿no? Entonces, es una persona que, o en general a toda sustancia, ¿no? Es una persona que pierde tiempo, ¿no? ¿En qué? En conseguir. O sea, ya no trabaja, ya no va a las clases porque está tratando de conseguir la sustancia.
pierde tiempo consumiendo, ¿no? Entonces se van, los estudiantes de medicina se van a tomar y ese día no entran a clases porque están consumiendo. O no van al día siguiente porque están con la resaca y ya no pueden ir a clases y pierden un examen, etcétera. Entonces, afecta el tiempo. Ahora, si deja de consumir, la persona va a presentar abstinencia. Entonces ya quiere decir que hay un grado de dependencia. Si la persona comienza a consumir mayor cantidad de sustancia cada vez, hay ese problema, ¿no? Ahora, en el caso del alcohol, yo recuerdo que antes, en mi tiempo de universitario, al que se embriagaba rapidito le decían pollo y al que demoraba en embriagarse le decían jarra, ¿no? Y los que eran jarras pues eran orgullosos, ¿no? Yo los he tumbado a toditos, ¿no? Hemos ido a tomar y yo he sido el último, ¿no? Yo el último que me he ido, todos los demás se fueron, estaban mareados, estaban que se dormía. Entonces la persona se siente orgullosa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que esa persona se ha vuelto tolerante al alcohol, ¿no? Entonces ahí, que consume más de lo planificado. Vamos a ir a tomar una cervecita nada más, ¿no? Después de un cevichito en la Cati, solo una cervecita. Entonces se pasa de eso, no puede cumplir, ¿no? Es decir, no puede detenerse. Han habido intentos anteriores de dejarlo, ¿no? Le ha pasado algo, ha tenido conflictos, no, esta vez sí lo voy a dejar, sí lo voy a dejar, y sigue consumiendo. O que la persona siga consumiendo a pesar de ya tener problemas, ¿no? Problemas académicos, problemas laborales, problemas médicos, ya tiene gastritis, tiene deposiciones melénicas, tiene los temblores, ya le duele el hígado, ¿no? Etcétera, tiene problemas de próstata. Ya le han dicho que esos problemas que tiene es a raíz del consumo de la sustancia, pero la persona no puede dejarlo, ¿no? Entorno a nivel o problemas a nivel familiar, de pareja, a nivel social, etcétera. Entonces, todos estos criterios que estamos viendo aquí nos pueden decir que una persona tiene un problema de dependencia de una sustancia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que es el consumo perjudicial de sustancias, en este caso marihuana, cocaína y pasta básica, ¿eh? Entonces, en el caso de la marihuana, es un consumo muy difundido en el Perú, ¿no? Entonces, muchas personas consumen marihuana, ¿no? Y es más, hay incluso lugares específicos, ¿no? Hace un tiempo, un par de meses, creo, que me fui hacia el Valle Sagrado y pasé por Pisac, ¿no? Y bueno, yo siempre compraba las empanaditas que hay en Pisac, pero en esta vez me hicieron conocer un lugar más recóndito que estaba por el medio de la plaza y teníamos que caminar por esas callecitas y de verdad Pisac parecía un aeropuerto, ¿no? Todos estaban volando ahí con marihuana y lo peor es de que uno pasaba y hasta se horneaba, ¿no? Entonces puede sentir el efecto solo con oler lo que otro está consumiendo. Entonces es un consumo muy difundido y sobre todo en estas zonas donde hay, digamos, turismo, etcétera, es muy difundido. Hay una falsa creencia que la marihuana no es perjudicial. Entonces dicen, no, no, la marihuana no te hace nada porque es natural, es una plantita, ¿no? Hay una que decía, my friend, es un hierbazo, ¿no? Un hierbazo. Entonces, es algo que creen, ¿no? Que porque es una planta, pues es inocuo, es inofensivo. Y eso no es así, ¿no? Entonces, muchos justifican, no, yo no consumo drogas, ¿no? Yo nunca me he metido pasta, nunca me he metido cocaína o pastillas. Yo solo consumo marihuana porque eso es natural, es algo inofensivo y no es así, ¿no? Entonces la marihuana también tiene componentes que son bastante dañinos. Ahora, cuando una persona consume marihuana en cantidad, digamos, moderada y por mucho tiempo, va a presentar lo que se llama el síndrome amotivacional. Entonces, ¿qué es esto? Es que la persona pierde interés por hacer las cosas, ¿no? Se siente como un estado neutro, estado zen, ¿no? Y eso hace que la persona sea ineficiente en las actividades que normalmente hacía. Entonces, eso produce deserción laboral, deserción escolar. El síndrome motivacional se parece como una depre, ¿no? Entonces dicen, estoy depre. Y vemos un poco que es consumidor habitual de marihuana. Entonces lo que está teniendo es un síndrome motivacional. En ese caso hay que tratar la adicción, dejar de que, o hacer que deje de consumir, pero también tratar eso con antidepresivos.
Ahora, la marihuana está asociada a otras comorbilidades psiquiátricas. ¿Quiénes consumen marihuana? Los que dicen que son ansiosos, ¿no? Entonces, dentro de su justificación, ¿por qué consumes o qué buscas, ¿no? ¿Qué logras cuando consumes? Es que consumo cuando me siento nervioso, intranquilo, cuando estoy ansioso, eso me ayuda a bajar. Entonces, está asociado a eso. Está asociado a problemas de personalidad, ¿no? Entonces, las personas que tienen cierta inestabilidad emocional, ¿no? O son antisociales, entonces consumen este tipo de sustancias. Entonces está asociado a morbilidades psiquiátricas. ¿Qué hay con la marihuana medicinal, no? Entonces, la marihuana no es medicinal, entiéndalo así, no es medicinal. Lo que puede ser medicinal son los aceites que se obtienen a partir de la marihuana, ¿no? Ahora, la marihuana tiene una serie de alcaloides, o sea, sustancias activas, ¿no? Tiene varios alcaloides. Pero los dos tal vez más importantes y relevantes, uno es el CBD. El CBD es el cannabinol, ¿no? Cannabinol, cannabidiol. El CBD sí tiene propiedades benéficas. Ayuda a controlar la ansiedad, ayuda a bajar el umbral del dolor, ayuda con lo que son las convulsiones, etcétera. El CBD, ¿no? Entonces, y la marihuana además tiene otro alcaloide también importante que es el THC. THC es tetrahidrocannabinol. Entonces, por un lado el CBD, que es benéfico, y por el otro lado el THC. El THC es el perjudicial, es el que produce dependencia, adicción, es el que puede llevar a psicotizar, como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, cuando una persona consume marihuana, está consumiendo tanto CBD, que podría ser benéfico, como el THC, que es perjudicial. ¿Qué es lo que es medicinal? Es que hay leyes que autorizan que se, digamos, cultive, que se coseche, que se procese marihuana, pero para obtener el CBD, ¿no? Es más, se sabe que por más que se intente, no se aíslan del todo. Entonces, siempre se extraen aceites que tienen una gran cantidad de CBD y una mínima cantidad de THC, lo que se busca es que sea lo menos posible, ¿no? Ahora, en el caso de las marihuanas, también hay que entender que la marihuana hay diferentes especies, ¿no? Hay una que es la marihuana sativa, ¿no? Cannabis sativa, que es la marihuana que tiene una mejor cantidad de CBD y una cantidad, digamos, regular de THC. Este sería algo benéfico, ¿no? Hay otra marihuana que se llama la marihuana índiga. Entonces, esta marihuana, por el contrario, tiene una muy poca cantidad de CBD, o sea, benéfica, pero tiene una mayor cantidad de THC, ¿no? O sea, que es el perjudicial. Entonces, eso habría que ver también, ¿no? ¿Qué marihuana consume? Ahora, la pregunta es, ¿el vendedor qué tipo de marihuana crees que quiera venderte? ¿Te va a vender el CBD que te ayude a tranquilizarte o te va a vender aquella que tiene más THC que te va a volver más adicto y que por tanto vas a querer comprarle más veces, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado la persona de quien se provee, ¿no? Entonces no es medicinal la marihuana, el aceite que se obtiene de cannabis, ese es el que puede ser medicinal. Ya habíamos visto con la esquizofrenia, ¿está relacionada? Sí, está relacionada, ¿no? Entonces, persona que tenga, sea portador del gen de la esquizofrenia y que consuma marihuana, puede desencadenar la esquizofrenia. Entonces, de ahí que se relaciona, ¿sí? Muy bien. La cocaína, ¿no? La cocaína es otro producto, ¿no? Es un alcaloide de la coca. El metabolito de la coca es la G-gotamina, ¿no? Entonces, ese es el que produce el cuadro, digamos, de agitación. Entonces, la cocaína es estimulante. Entonces, va a ser un estimulante. La marihuana, por el CBD, que decíamos que es tranquilizante la ansiedad, suele ser algo relajante, ¿no? Disminuye la actividad mental. Entonces, cuando ustedes ven, incluso hasta en propagandas o ven algún
esto, porque no creo que consuman, ¿no? Entonces, lo vemos en algún tipo de video o algo. Al que consume marihuana lo vemos todo fresh, todo relajado, ¿no? Paz y bien, etcétera. O sea, lo vemos que está disminuido. En cambio, el que consume cocaína, lo que lo vemos es activo, ¿no? ¿Qué consumen, por ejemplo, los futbolistas o los deportistas cuando hacen trampa? No consumen marihuana, ¿no? Lo que consumen es cocaína. ¿Por qué? Porque la cocaína lo que va a hacer es les va a dar más energía, más fuerza, más vitalidad y mejor desempeño. Entonces, por eso, porque la cocaína es estimulante, ¿no? Ahora, esa estimulación lo va a hacer sobre todo a nivel de la adrenalina, noradrenalina, y por tanto puede ser muy peligrosa, muy tóxica. Entonces, puede producir, ¿no? En exceso problemas, sobre todo a nivel cardiovascular. Puede producir un síndrome adrenérgico, un infarto agudo de miocardio, arritmias, ¿no? Entonces, ustedes que están llevando cardio han visto que una de las primeras principales cosas que pasa con los cocainómanos es el hecho de la hipertrofia ventricular dilatada, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que ir viendo. Entonces, sí, el riesgo, digamos, o de lo que se mueren generalmente en sobredosis los que consumen cocaína es por problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, en el EKG hay que tener un buen soporte según el EKG, utilizar benzodiazepinas y a pesar de que hay problemas, digamos, incluso de hipertensión, no utilizar beta bloqueadores, ¿no? Y un precursor de la cocaína es la pasta básica, ¿no? Entonces, la pasta básica de cocaína o PBC es el bruto de la droga, ¿no? Y este es cierto, produce también ese efecto, digamos, eufórico, adictivo, pero es mucho más dañino. Entonces, la pasta básica, sus dosis son más erráticas y producen más riesgo de deterioro, ¿no? Y está asociado pues a vulnerabilidad. ¿Quiénes consumen pasta? Los más misios, ¿no? Cocaína, los que tienen los medios para hacerlo. Ahora, tal vez hayan visto, ¿no? En algún lugar, en televisión, sobre todo en noticias, que aquí no hay tanto, pero en Lima, por ejemplo, en los conos, en barrios altos, etcétera, existe lo que son los fumaderos, ¿no? Entonces son casas abandonadas donde ahí la gente está yendo a drogarse. Y hay una característica de ver a unos que están con una traza, con una forma de actuar bien errática, ¿no? Entonces, y a ellos se les llama los pastrulos, y pastrulo viene de pasta, ¿no? Entonces, cuando uno ve a estas personas, pues ve un deterioro cognitivo bastante significativo. Entonces, es de bastante riesgo, ¿no? Es muy dañino, es muy perjudicial la pasta básica de cocaína, ¿no? Ahora, el tratamiento para cualquier tipo de sustancia, el tratamiento, o primero, el diagnóstico es clínico, ¿no? Aunque yo sí puedo ayudarme en este caso para dosar sustancias, ¿no? Entonces, si yo tengo una persona que está, digamos, con presencia de alcohol en su cuerpo, le hago una prueba de alcoholemia y me va a salir, ¿no? En la sangre, o puede ser también el aliento alcohólico, etcétera, el alcoholímetro, ¿no? Entonces, con eso yo puedo saber si la persona consumió, pero no voy a marcar el hecho de que sea un alcohólico, ¿no? O sea, si yo a alguien le encuentro, le hago una prueba, ¿no? Y encuentro alcohol en gran cantidad, eso no me dice que sea alcohólico, o sea, lo que me dice es de que consumió alcohol en un momento próximo, ¿no? Igual, si yo a una persona le hago una prueba, digamos, de sangre o de orina, que es la más común, ¿no? Para el dosaje de sustancias, entonces me sale positivo. Lo que me dice es de que en ese momento en su cuerpo está la sustancia, no me dice que esta sea una persona adicta a las drogas, ¿no? Entonces eso habría que ver. Por eso el diagnóstico sigue siendo clínico, ¿no? Del trastorno por dependencia, por consumo de sustancias. Muy bien. En cuanto al tratamiento, lo primero en el tratamiento es la entrevista motivacional, ¿no? Entonces es hablar con la persona, tratar de ver por qué consume, qué factores son los que, digamos, desencadenan, qué factores precipitan y qué factores perpetúan el consumo. Y eso lo puedo hacer a través de una entrevista, de una sesión en la cual no solo vamos a identificar la causa, sino vamos a tratar que la persona recapacite, tome conciencia y pueda hacer algún cambio significativo.
A eso le llamamos una entrevista motivacional. Ahora, una vez que hemos identificado cuáles son los factores por los que consume, entonces lo llevamos a terapia. La que más nos resulta, terapia cognitiva conductual. Pelea, toma porque cada vez que se pelea con la esposa le pasa mal, entonces veamos por qué te estás peleando, ¿no? Toma porque cada vez recuerda algunos problemas de su niñez, a ver, veamos qué pasó en la niñez, entonces, psicoterapia cognitiva conductual, ¿no? Y en último caso, si la persona no puede dejar de consumir, lo que habría que hacer es minimizar el daño, ¿no? Entonces, si es una persona que consume bebidas alcohólicas, toma alcohol, ron de quemar, bueno, que sea, pues lo mínimo sería, o la última opción, que consume en casa, ¿no? O si es una persona adicta a la marihuana, ¿no? Y que compra de cualquier lugar y no lo puede dejar, bueno, a ver, buscaremos un proveedor que sea certificado o que por lo menos pueda, digamos, responder con productos de calidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la prohibición de las sustancias, no? Entonces, la prohibición es algo que no es del todo significativo, ¿no? Hay algunos países donde, por ejemplo, se ha legalizado el consumo de ciertas sustancias y el consumo sigue siendo alto. O sea, muchos decían, ¿no? El problema está en que está prohibido y a la gente le gusta hacerlo prohibido. Entonces, si despenalizamos el consumo de sustancias, las personas ya no van a tener esa afición y por tanto disminuye el consumo. No es así. Se ha visto que en los países donde se ha liberalizado, el consumo es bastante alto, ¿no? Entonces, de alguna manera, criminalizar el consumo de sustancias, ¿no? O sea, aquella persona que consume o que vende sustancias, hay que criminalizar. Probablemente sí, ¿no? O sea, tiene que haber una consecuencia del hecho de consumir o de vender drogas, ¿no? Estos dos no han significado, digamos, una buena intervención para reducir o disminuir el consumo de sustancias. No es del todo útil, ¿no? Esto, prohibir y criminalizar. ¿Qué es lo que más nos ayudaría? Es el control de factores de riesgo, ¿no? Entonces, factores de riesgo, jóvenes que no tienen, digamos, valores, habilidades sociales, ¿no? Factores de riesgo, jóvenes que provienen de hogares disfuncionales, ¿no? ¿Qué factor de riesgo, no? El hecho de que, digamos, tengan problemas emocionales, etcétera. Entonces hay que ir controlando esos factores de riesgo. Y por el contrario, hay que aumentar factores protectores, ¿no? El deporte, hay que aumentar el deporte, ¿no? Cuando la persona, el joven, pertenece a organizaciones sociales, a clubes, a movimientos, ¿no? Entonces hay que tratar de crear esa mayor cantidad de espacios donde la persona pueda encontrar algún tipo de ayuda, ¿no? Muy bien. Dentro del tratamiento dijimos que la parte más importante es la entrevista motivacional, ¿no? La entrevista motivacional. Y esa entrevista motivacional se puede dar con lo que son las etapas del cambio de Prochaska y Clemente, ¿no? Y de Clemente. Entonces, esto ya les está explicando igual en las rotaciones. A veces viene, ¿no? A la consulta un joven y viene con la mamá, ¿no? Y la mamá dice, doctor, le estoy trayendo a mi hijo porque ya no sabemos qué hacer. Hace un tiempo está consumiendo, falta a la casa, ha bajado sus estudios, está en problemas, lo han asaltado, ¿no? Ya ha entrado a trica, muchas cosas, ¿no? Lo han pegado, incluso ha sido denunciado, etcétera. Entonces, se ve que hay una serie de problemas que está asociado al consumo de sustancias. Entonces, y ahí yo le pregunto al joven, ¿no? Porque vine con su mamá y le digo, ¿tú has pedido esta atención? No, es mi mamá la que me trae, que ya me tiene asado, que todo el tiempo me para molestando, ¿no? Entonces, si viene ahí de ese lado y la persona, el paciente, no me dice que quiere ser atendido, pues le digo, bueno, vaya nomás, en otro momento ya será, ¿no? Entonces, ahí no va a haber ninguna oportunidad de tratamiento, ¿no? Porque la persona no tiene conciencia de lo que le está pasando. Entonces, es un joven que está estudiando en la universidad, le va entre bien o mal, ¿no? Le pagan sus estudios, lo estudia en una universidad nacional, tal vez donde no se gasta mucho, se va a tomar, se va a consumir,
llega a cierta hora a la casa, tiene una cama donde dormir, un techo donde guarecerse, al día siguiente le dan la comida o todo el tiempo va y tiene comida, encima le compran cosas, le dan propina, ¿no? Etcétera. Entonces, esa persona, si bien es cierto que puede tener problemas a nivel familiar, a nivel académico, todo, pero no considera que sea algo importante, entonces por ahí dice, ¿para qué cambio, no? O sea, si todo está bien, es más, estoy viviendo mi juventud, ahora te vienen con eso, vive la vida loca, ¿no? Vive la vida antes que la vida te viva. Entonces la persona no tiene ni el más mínimo ni la más mínima conciencia, ¿no? Entonces, en ese caso no vamos a hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, vayan ya en otro momento, cuando te decidas, cuando quieras, ahí nos buscas de nuevo, ¿no? No nos llames, nosotros te llamaremos, decimos así. Entonces, obviamente el joven pues se va a querer ir, ¿no? Pero ahí se queda la mamá y nos dice, pero doctor, ¿y ahora qué hago? Se pone a llorar todavía, ¿no? ¿Qué voy a hacer, doctor? No puedo estar tampoco con mi hijo de esa manera, ¿no? Entonces, yo le digo, bueno, en todo caso, vamos a esperar a que le pase algo que lo haga reflexionar. ¿Y qué cosa sería eso, doctor? Que lo asalten, que lo peguen, que lo detengan, que lo denuncien, ¿no? Que le pase algo. Entonces la mamá me dice, doctor, no puede ser, ¿cómo va a decir eso? No voy a esperar que a mi hijo lo peguen, que a mi hijo lo golpeen, como para que recién quiera hacer tratamiento. Entonces yo digo, bueno, a ver, en todo caso, ocasionémosle una crisis, ¿no? O sea, vamos a hacer que el joven pise tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Me dice, doctor, ¿y ahora qué hacemos? Ya, fácil, bótelo de su casa. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo voy a votar? Pobrecito, mi hijo nunca ha estado fuera de casa. No, ¿cómo, doctor? No, eso no se puede. Bueno, entonces cuando le pase algo me lo trae. Bueno, a ver, ¿y si lo votaría? ¿Cómo sería? Me dice, ¿no? Porque a veces los papás también ya no pueden pues manejar la situación, ya están en sus últimas. Es ser terrible tener a un familiar adicto, ¿no? Entonces le digo, bueno, no lo vote a primera instancia, ¿no? En todo caso, intente conversar hoy día, mañana con su hijo, póngale las reglas, recupere la autoridad en la casa, dígale de que él no puede estar así y que si sigue consumiendo, finalmente usted lo va a botar de la casa, ¿no? O sea, para que no haya, digamos, traición porque hay sobreaviso. Entonces usted le va a poner en conocimiento de que las reglas han cambiado. Entonces, que no debe tomar, que no debe venir mal, que no debe consumir sustancias, que tiene que respetar los horarios, que no puede estar entrando y saliendo a la hora que le plazca, etcétera, ¿no? Que tiene que cumplir sus responsabilidades, que tiene que rendir en la universidad. Entonces, usted le pone esas condiciones. Y si no quiere, pues le dices, hijo, lo lamento, te tendrás que ir de la casa. Entonces, este es el seguro, le digo a la mamá, de que el hijo se va a ir. Le decía, entonces me voy. O le va a chantajear, ¿no? Le va a decir, mira encima que me has hecho vivir sin papá porque tú te has separado, o todo lo que yo he sufrido cuando ustedes nunca estaban, encima me vas a querer votar. O sea, son chantajistas, ¿no? Entonces, sí, te vas, ¿no? Entonces, ha habido alguna mamá que me preguntó, ¿no? Doctor, ¿y cómo voy a hacer cuando se vaya? Le tengo que preparar sus maletas, le voy a listar su tablet, su laptop, su iPhone, todo. Le digo, no, no puede hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primera instancia, ¿no? Comunicar a la familia, ¿no? Ay, doctor, la vergüenza, bueno, tendrá que pasar vergüenza, pero tiene que comunicar. ¿Por qué? Porque una vez que lo vote usted, lo primero que va a hacer es va a ir donde sus tíos, ¿no? Tío, mi mamá me ha votado, mi papá me ha votado, mira qué malos. Van a ir donde el abuelito, ¿no? Abuelito, mira, tu hijo es así, me ha botado en la casa, donde los familiares. Entonces, la idea es avisarles, ¿no? O sea, no lo recibas porque estoy tratando de corregir a mi hijo. Ya está eso uno. Dos, ¿qué más tiene que hacer? Lo va a votar como está. ¿Cómo está? No, que voy a sacar mi ropa. No, 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 un momentito. Tú no has comprado esa ropa. Entonces, esa ropa se queda. Te vas con la ropa que estás. Ahora, si es que él ha comprado porque tal vez trabajaba ya, pues déjele que saque, ¿no? ¿Y se va a llevar la tablet, la laptop? No. Si la laptop es de él, bueno, que se lo lleve, ¿no? Pero si usted le ha comprado, no sale de la casa. ¿Por qué? Porque lo que más probablemente va a pasar es de que comience a vender las cosas que saque
para traer dinero, para subsistir o para seguir consumiendo, ¿no? Entonces eso. Entonces la persona se va a ir, ¿no? No le dé dinero, bloqueele todo, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Que pase mal momento, ¿no? Que pase la del hijo pródigo. Entonces, que en algún momento cuando ya no tenga que comer, ya no tenga dónde estar, analice y diga, bueno, cuando estaba con mis padres era diferente, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el joven cuando se vaya o la joven? Va a ir donde un amigo, el amigo lo va a tener unos días, se va a aburrir, lo va a botar, va a ir donde otro amigo y así va a estar saltando de casa en casa, sin bañarse, apestando, etcétera. No, ya no va a haber quien le dé comida, ni para ir a consumir, porque generalmente tiene que pagar por lo que consume, ¿no? Entonces nadie le va a dar gratis. Entonces la persona va a pasar cierta angustia y decimos es como la del hijo pródigo, ¿no? Entonces que en algún momento piense y diga voy a volver a mi casa, bueno, pediré perdón a mis papás, ¿no? Entonces ahí cuando venga la persona, ahí usted le va a poner condiciones, le va a hacer firmar un documento, ¿no? De que asista a terapia, que vaya al médico, o que se interne, o que se hospitalice. Entonces, si es así, estamos generando una crisis desde la cual la persona puede pasar de esa primera etapa que se llamaba la precontemplación, donde no tiene ni la más mínima conciencia del problema en el que está, a una etapa de contemplación en la que la persona ya dice, oye, sí, tiene razón, ¿no? Todo esto que me está pasando debe ser porque estoy consumiendo mucho, todos esos problemas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hay que hacer es educar, ¿no? A la persona sobre lo que son los perjuicios de consumir y los beneficios de dejarlo, ¿no? Ahora, entonces, esa persona que ya de alguna manera tomó algo de conciencia, quiere buscar ayuda, acepta la ayuda, lo que tiene que hacer es ir preparando ese cambio, ¿no? Entonces, tal vez por un momento sea ir reduciendo la dosis, que ya no salga, etcétera, ¿no? Ahora, probablemente van a haber recaídas. Entonces, la persona que planifique, que ejecute, que reorganice, ¿no? Cómo fue, por qué recayó, dónde fallaron, ¿no? Etcétera. Y finalmente, si logra hacer ese cambio, pues mantenerlo a través de reconocimientos, de felicitación, ¿no? Compararle, hacerle comparar cómo era cuando estaba bajo efectos de bebidas y cómo es cuando está ahora limpio, ¿no? Entonces eso a la persona le puede hacer sentir bastante bien. Entonces el tratamiento, ¿no? Principalmente es psicoterapéutico, es una entrevista motivacional, ¿no? Ahora, también existe tratamiento farmacológico, o sea, podemos utilizar medicamentos para ayudar a controlar las adicciones. Ya les decía, si la persona está en una etapa de abstinencia, lo que tengo que utilizar es medicamentos para controlar la abstinencia. Uno de ellos, antidepresivos, porque la abstinencia produce ansiedad, ¿no? Dos, ¿qué tengo que hacer? Utilizar o ayudar a corregir el sueño. Tendré que usar sedantes, hipnóticos, ¿no? Tiene problemas digestivos, tiene gastritis, tiene melenas, pues tendré que utilizar algo sintomático, ¿no? Tal vez un omeprazol. Tiene problemas de temblores en la mano, tal vez una vitamina, un protector hepático. Y así voy corrigiendo lo que tenga que corregir para que la persona sobrelleve la abstinencia, ¿no? Pero decíamos ya en el tratamiento de la dependencia podemos tener fármacos aversivos y dentro de esos tenemos al disulfiram, ¿no? Entonces, ¿ustedes recuerdan cómo se llama ese efecto que se produce de malestar cuando una persona toma metronidazol, que es un antibiótico y lo mezcla con alcohol? Se llama el efecto antabús, ¿no? Si recuerdan. ¿Y por qué se llama antabús? Porque el antabús es el nombre de marca del disulfiram. Entonces, el disulfiram es un inhibidor de las enzimas hepáticas que sirven para metabolizar el alcohol. Entonces, cuando la persona mezcla disulfiram más alcohol, se produce una serie de reacciones, síntomas adversos bastante molestos, complicados. Entonces, ¿qué hacemos? A la persona, ¿no? Que ya está con esa intención de cambio, ya está en esa etapa de preparación de acción, podría ser de que la persona tenga ese riesgo de recaída porque cada vez que va a la universidad no falta algún buen amigo que lo lleva a tomar, ¿no? Entonces, por ahí la idea es de que disminuya eso, ¿no? Esos riesgos.
Muchas veces la persona no puede. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Si está convencido del cambio, de lo que se puede intervenir, podemos darle que tome disulfiram. Entonces, va tomando disulfiram cada día. Entonces, a la persona se le hace entender de que si en el día que tomó el disulfiram toma bebidas alcohólicas, esto va a producir una interacción bastante fuerte y va a pasar por un mal momento. Entonces, por el temor de que no tenga estos molestias, ¿no? Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, espasmos, intranquilidad, nerviosismo, temblores, etcétera. Entonces, porque no viva eso, la persona va a dejar de tomar, ¿no? Ahora, tenemos algunos fármacos que disminuyen el hecho de querer consumir, la naltrexona, el acamprosato, pero lamentablemente estos fármacos no están disponibles en el país, ¿no? Hay otros fármacos que disminuyen el craving, ¿no? Entonces, que disminuyen ese deseo, bupropion, sobre todo en el caso del tabaco. Y en general todos los que son los anticonvulsivantes, ¿no? Entonces, valproato, topiramato, pregabalina, gabapentina se pueden utilizar para disminuir el craving, ¿no? Ya está. Bueno, esto de consumo de alcohol es genérico en base a los demás, ¿no? Muy bien, hasta aquí nuestra clase de trastornos por consumo de sustancias. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta? Nada. Muy bien, en un par de minutos les estoy pasando las diapositivas para que le den una leidita.